Sí, mira, Carlos, esa es una muy buena pregunta porque yo siempre he visto que en este tipo de circunstancias, las partes, en algunas partes se ponen como que muy, wow, como que muy, van al lado del secreto Ujú. o como que si, bueno, no, ya va, esto no se puede hacer. No, no, no. Esta edición del Infil es presentada por Apuestas Royal. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Freddy Chercia y por supuesto también Efraín Sabarce, que está hoy vía remota. Estaremos conversando en esta edición con el gerente de los Bravos de Margarita, José Manuel Fernández, a quien aprovechamos para darle la bienvenida una vez más al Infield. Hola José Manuel, buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Freddy, Carlos, Efraín. Caramba, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, de antemano disculpas por no haber estado anteriormente, pero bueno, ya estamos aquí en Caracas, aquí en el país, y bueno, a disposición de ustedes, ¿no? Sí, bueno, ahí muchas veces el trabajo de ustedes pues lleva también a que no puedan atender completamente. Pero bueno, pero siempre de verdad que es un gusto y no es la primera vez, bueno, que está. Ya eres parte, prácticamente eres el cuarto integrante de Steve Field. Ya empezaste a orar, Freddy. Sí, sí. José Manuel, ¿cómo, bueno, a ver, nosotros nos enteramos en una conversación con Henry Blanco, que él pues iba a quedar fuera, que de hecho lo había llamado un equipo de Dominicana. ¿Cómo se entera Bravos la disponibilidad que tenía Henry Blanco y cómo fue esa primera llamada? Sí, bueno, Freddy, yo creo que es importante en el caso de Henry o la contratación de Henry explicar un poquito los detalles cronológicos de Ok, cómo llegamos a Henry, ¿no? Eh, de hecho, nosotros fuimos inclusive muy públicos, ¿no? Con nuestro interés de firmar nuevamente a José Moreno como manager de Bravos de Margarita. De hecho, era nuestra planificación original. Personalmente o particularmente yo viajé a Arizona para reunirme con Moreno porque era nuestra intención. Estuvimos 2 días allá con Moreno, cosas del béisbol, cosas de este negocio. No se pudo llegar a un acuerdo con Moreno, le deseamos el mayor de la suerte, del éxito. Y bueno, y en esa situación o esas circunstancias sale el nombre de Henry. Siempre hemos tenido una relación muy cercana a Henry, estando con Bravos, fuera de Bravos, y supimos que Henry estaba, entre comillas, disponible, que si había como que tenido contacto con otros equipos en Venezuela o fuera de Venezuela, pero nada, ahí lo que hicimos fue ver el vaso medio lleno en esa oportunidad y caramba, una oportunidad que para nosotros era como que perfecta, ¿no? El timing perfecto para volver a hablar con Henry, para abrir este ciclo nuevamente con Henry. Y bueno, la verdad que el proceso de negociación fue muy rápido y eso es lo bueno cuando hay ese tipo de relaciones. Y la verdad que, mira, bastante rápido el proceso de negociación y estamos de verdad muy contentos como terminaron las cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que uno tiene planificado y otro es como uno resuelve o responde ante las circunstancias. Y yo creo bueno, estamos de verdad bastante satisfechos con el retorno de Henry a Bravos de Margarita. Eh, José Manuel, antes de proseguir con Henry Blanco, me gustaría que nos detuviéramos en José Moreno, porque ciertamente uno asumía que José Moreno iba a continuar como piloto del equipo, tomando en cuenta que lo había llevado a su primera final y causó cierto asombro, ¿no? Que él no continuara. Él, y tú lo acabas de ratificar, habló de falta de acuerdo.
nos gustaría que ahondáramos en eso. Si el desacuerdo fue en términos salariales, si hubo algún otro tipo de diferencia y hablando de términos, ¿en qué términos quedaron ustedes como gerencia de Bravos y José Moreno? Sí, mira, Carlos, esa es una muy buena pregunta porque yo siempre he visto que en este tipo de circunstancias, las partes, o algunas partes se ponen como que muy, wow, como que muy, van al lado del secreto, Ujú. o como que si, bueno, no, ya va, esto no se puede hacer. No, 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 mira, y yo creo que en el caso específico de Moreno fue sencillamente una situación salarial. Nosotros consideramos que hicimos una oferta bastante buena dentro de las posibilidades y capacidades de Bravos de Margarita, y eso quiero dejarlo muy claro para continuar con Moreno. Pero bueno, obviamente él estaba aspirando a algo distinto a lo que nosotros ofrecimos y nosotros no podemos ser irresponsables, ¿no? Nosotros no podemos comprometernos a algo que después no vamos a cumplir. Yo creo que eso es algo que nosotros queremos siempre respetar y así se lo expliqué yo en persona. Y le dije, mira, José, de verdad que nosotros podemos llegar acá, no podemos avanzar de allí porque también tenemos el resto del equipo al cual tenemos que pensar, ¿no? Y tenemos que fortalecer. Y nada, y así se lo explicamos a él. Él muy profesionalmente lo entendió y en ese sentido abrimos camino. Pero fíjense, así como en su momento salió Henry, volvió Henry, todo es posible, ¿no? El béisbol, sobre todo el béisbol venezolano, da demasiadas vueltas y aquí lo importante es mantener las negociaciones, mantener los puentes bien hechecitos como están. Y yo siempre le he dicho, cuando uno habla muy claro, cuando uno habla muy como que transparente y explica las cosas tal cual como son, yo creo que no hay espacio para problemas personales, ¿no? Porque no es una situación personal, es sencillamente una diferencia entre lo que aspiraba o lo que nosotros podíamos pagar y bueno, sencillamente avanzamos en ese aspecto, ¿no? Eso es algo más normal de lo que a veces mucha gente le quiere Ujú. como que poner características, no, que hubo un impasse o que hubo esto, que no, nada de eso. Aquí eso fue muy profesional tanto de Moreno para nosotros y creo que de nosotros para Moreno. Y nada, en ese sentido, eh, cortamos esa negociación porque obviamente no podíamos más y nada, y avanzamos, ¿no? Y de verdad que nos sentimos muy, muy, muy emocionados y satisfechos con cómo terminaron las cosas, ¿no? Nada más y nada menos que con Henry Blanco, manager campeón. Desde tu perspectiva, el Henry Blanco manager de las 3 temporadas anteriores es el mismo que tú conociste en la primera fase, en la primera etapa, como piloto, como estratega de los Bravos de Margarita. No, no es el mismo. Yo estoy seguro que si le haces esa pregunta a Henry, te va a responder de la misma manera. Henry, wow, bueno, ustedes lo recuerdan como jugador, después su transición a coach, sus años en la Liga Venezolana, lo que él era en Bravos de Margarita. Recuerden que cuando él dirigía en Bravos, él tenía como que una sola referencia como manager que era en Margarita, ¿no? Y después él se fue a trabajar con otros equipos, ya todos sabemos lo que hizo con esos equipos, pero caramba, las conversaciones que hemos tenido con Henry es un manager con una idea, con una noción de la liga venezolana, de verdad que a mí me parece muy envidiable y muy positiva, ¿no? Yo creo que como gerente, eso es lo que uno espera de un manager en Venezuela, con un dominio no solo del equipo nuestro de Bravos, sino también del resto de los equipos y esa capacidad de Henry de la ascendencia con los jugadores, ese liderazgo que viene desde que inclusive era jugador, es algo que para nosotros es una fortaleza muy importante de cara a los 2025-2026. José Manuel, y disculpa la pregunta, ¿y cómo hicieron para que encuadrara la exigencia económica de Henry Blanco en el presupuesto de ustedes, tomando en cuenta que venía de ser manager campeón y uno asume que se estaba cotizando alto, ¿no? Sí, Carlos. Bueno, obviamente nuestro campo de acción o campo comunicacional en Venezuela nos obliga a no dar detalles de números, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que Henry, hay mucho
de ganas y de deseo de Henry de volver a Bravos, de dirigir en Bravos allí, por encima de lo que es el tema salarial, ¿no? O sea, creo que Henry es alguien que, ese es un tema obviamente importante para todos, pero creo que Henry sabe muy bien lo que es la comodidad como manager, la comunicación con la gerencia, y eso es lo que yo a veces le recomiendo a coaches y a managers en la liga. O sea, a veces no es solo la oferta, sino también el contexto, el entorno con el que vas a trabajar. Eso es muy delicado. O sea, por ejemplo, nosotros no somos una gerencia que estamos pendientes de votar al manager a las 2 semanas, sino que más bien lo que estamos es pendientes de trabajar en conjunto. Por ejemplo, en mi caso, yo me considero que soy un gerente de una que basa estrategias diarias, ¿no? Que estoy todos los días en comunicación con el manager y eso de estar cambiando manager cada ratico, eso de verdad que a mí particularmente a nosotros no es algo que nos gusta. La idea es darle continuidad a los proyectos y en ese sentido yo creo que Henry está bastante claro en lo que somos nosotros, no solo personalmente, sino de lo que es Bravo, de lo que es la isla de Margarita, y eso es algo que para Henry tiene muchísimo valor. O sea, no es lo mismo trabajar en Venezuela, trabajar sencillamente en la liga, sino trabajar en una isla donde Henry es muy querido, muy respetado. Él fue en la final con Cardenales como visitante y la verdad que el reconocimiento del público de Margarita con Henry, de verdad que creo que es una de las tantas razones por las cuales Henry está nuevamente con nosotros. José Manuel, probablemente la salida de Henry del Cardenales haya tenido que ver un poco con la falta de comunicación entre directiva y manager. Ahora bien, ¿hizo algún tipo de exigencia en ese sentido Henry Blanco a los Bravos que lo involucraran más en algunos aspectos de la conformación del equipo o algo así? No, fíjate Freddy que eso es muy interesante, ¿no? Porque en el caso de Henry con nosotros ya hemos trabajado con él, así que en ese sentido como que sabemos muy bien las características de Henry, su fortaleza, quizás su campo de mejora, y él también sabe cuáles son las características de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos una gerencia nada más que se encarga de los hoteles, de la nómina, del tema de infraestructura y todo eso, sino que también somos una gerencia que nos gusta meternos de lleno con lo que es la estrategia diaria. Y para nosotros es vital la comunicación. Yo particularmente, ustedes lo saben, yo viajo con el equipo 24/7, así que yo estoy en constante comunicación. No es que, mira, quiero a este de primero, quiero a este de tercero, no, pero sí quiero formar parte de lo que es el día a día y eso es algo que Henry sabe muy bien de nosotros, así que en ese sentido yo creo que más bien estamos muy claros en lo que Henry trae a la mesa y nosotros también estamos claros de lo que nosotros podemos aportar en el día a día. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos con José Manuel Fernández en el Infield Podcast. Descarga y gana ya apuestas deportivas, Free Match y Live. Hipismo internacional y nacional. Slots y minijuegos. Casino en vivo. Loterías. eSport. Apuestasroyal.com. Continuamos esta conversación con José Manuel Fernández, el gerente deportivo de los Bravos de Margarita. José Manuel, uno de los estandartes en la estrategia de Henry Blanco con Cardenales de Lara fue la velocidad en las bases y en particular el robo de almohadillas. ¿Sientes que la estructura de Bravos da para darle seguimiento a un formato de béisbol como ese que aplicó Henry Blanco en Lara? ¿Lo hablaron durante las conversaciones que tuvieron? Sí, Carlos. Wow, yo creo que fuimos los que más nos perjudicamos de ese estilo de juego de Henry, sobre todo en la final, ¿no? Estamos muy claros en que a Henry le gusta ser un manager extremadamente activo en las bases, en el movimiento. Y en base a eso nosotros tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra estructura, en nuestra alineación o en lo que nosotros proyectamos, ¿no? Y estoy seguro que nuestros anuncios en su momento van a ir de la mano con eso. Quizás no vamos a robar tantas bases
pero créeme que sí vamos a estar muy, muy activos con eso en ese detalle de Henry. Eh, si bien el manager por lo general se ajusta con las piezas que tiene, ese es un aspecto que Henry le ha sabido sacar muchísimo provecho en Venezuela en los últimos años y es algo que vale la pena para nosotros eh, fomentar y fortalecer dentro de lo que sería nuestro line-up, ¿no? Le hagas la tarea a Henry Blanco, pero como gerente deportivo te pregunto, ¿tienes idea hoy de quién debe ser el cerrador de los Bravos de Margarita? ¿Tiene el gerente de los Bravos entre sus pendientes buscarle opciones a Henry Blanco distintas a las que hay hoy en el equipo para la función de cerrador? Mira, Efraín, en el caso del cerrador, aquí no hay secreto, ¿no? Yo creo que después lo que hizo Claudio Custodio el año pasado, en este momento es una de nuestras prioridades. Claro, estamos hablando en apenas el mes de abril, ¿no? Y de aquí a octubre pasan muchísimas cosas, pero luego lo demostrado por Claudio en la temporada, bueno, si él se mantiene sano y saludable, es algo que aquí no hay necesidad de inventar algo distinto, ¿no? Además de Claudio, bueno, nuestra obligación como gerente es buscar la manera de que José Quijada pueda estar con el equipo. Ya tuvimos una reunión con él en Arizona en el pasado Spring Training, entonces es nuestro deber, ¿no? Pero sí, a nivel de planificación y a estas alturas, por supuesto, Claudio Custodio es una de nuestras banderas, ¿no? De cara a la importación del año que viene, así como lo es el mismísimo Juan Santana, ¿no? Y también Gustavo Campero, así como algunos casos que rindieron muchísimo. Mira, yo soy muy creyente de que si no está roto, no lo arregles, ¿no? Y la idea es trabajar en base a lo que hicimos el año pasado y ajustar en base a eso, ¿no? Siempre hay campo de mejoras en los equipos, pero yo creo es mucho mejor preparar una temporada cuando se viene de trabajar hasta la final que cuando vienes de quedar eliminado en la ronda regular, ¿no? O sea, hay muchas cosas que fueron positivas y en base a eso tenemos que seguir trabajando. José Manuel, ¿está definido el resto del staff de coaches? Aún no nos falta sencillamente un caso por confirmar. Lo que sí puedo decirle a nivel de primicia, y creo que va de la mano con toda la conversación que hemos tenido, es que Ricky Bones, el que ha estado trabajando con Henry recientemente, va a ser nuestro coach de picheo. Henry se siente muy cómodo con Ricky en ese aspecto. Para nosotros el coach de picheo es vital en lo que es el día a día. Usted sabe muy bien el tema del picheo en Venezuela. Ricky es alguien que ha tenido éxito con Henry recientemente y para nosotros es muy importante que Henry se sienta lo más cómodo posible en el día a día, ¿no? Y eso es algo que ya puedo adelantarles, que Ricky va a estar con Henry, o sea, va a seguir trabajando con Henry, pero ahora en Bravos de Margarita. ¿Ha participado Henry en la conformación de ese staff de coaches o ha sido una decisión netamente de Bravo? Y ya me refiero al resto de los integrantes, porque con Ricky Bond ya sabemos esa relación, ¿no? Sí, Freddy, mira, y eso es muy importante, ¿no? Para nosotros es clave que el manager esté al tanto del personal con el cual va a trabajar, para que después no haya ruido a nivel de que no, que este me lo pusieron a mí, que yo no, que yo quería era al otro, no. O sea, nosotros como gerentes vamos a trabajar con el cuerpo técnico, por el que va a trabajar más con el cuerpo técnico es el manager y el que queremos que se sienta cómodo, apoyado, que se sienta verdaderamente complementado es el manager. Y porque una vez empieza el juego, uno es sencillamente un fanático más que está allá arriba en la tribuna. Claro. Entonces allá abajo es donde uno quiere que el manager se sienta verdaderamente respaldado, que en vez de dos ojos tenga cualquier cantidad de ojos ahí en el equipo y que todos estén de la misma mano. Miren, a mí me pasó en el pasado, no voy a dar detalles de tratar de tener muchos nombres buenos en un staff y no es la idea, porque lo importante es que ese staff se base específicamente en ayudar al manager. ¿Y qué es lo que quiere el manager? Lo que todos queremos que es ganar el día de hoy, así de sencillo. Y obviamente Henry, todos los nombres que nosotros manejamos lo pasamos a través de Henry.
hay nombres que de repente a mí me han gustado y yo se lo doy a Henry. Henry no se siente cómodo por esto o aquello y se le respeta, porque si tú quieres que un manager tenga éxito, la idea es que ese manager se sienta a gusto con Claro. la persona con el que va a trabajar por 3 meses, 4 meses, una temporada de béisbol, por favor. ¿Y es cierto que va Oscar Salazar para el staff de coaches de los Bravos? Sí, sí. Me lanzaste recta a la cara, Freddy, así que no, o sea, no tengo que hacer check swing allí, así que sí, ya está, será anunciado obviamente con su entrevista correspondiente, pero sí, estamos muy contentos de contar con el Cachi, que bueno, como ustedes saben, trabaja también en los Nacionales de Washington y es alguien con quien Henry se siente cómodo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Tratar de sacarle el máximo provecho a ese grupo. ¿Cuándo fue la última vez que tú o Ives Hernández hablaron con David Peralta y qué tipo de conversación tuvieron? Efraín, el que habla con David Peralta es Ives Hernández, eh, pero las conversaciones son muy buenas, son muy positivas. Eh, en mi caso muy particular a nivel comunicacional, yo siempre soy muy respetuoso y muy cuidadoso con estas proyecciones de este tipo de jugadores. Aquí lo importante es que la comunicación está fluyendo muy bien. El año pasado hubo un acercamiento bastante importante. Yo, la verdad, si les confieso cómo me siento yo de cara a la temporada, David Peralta, mira, yo creo que si tenemos una temporada normal y corriente, yo creo que nosotros deberíamos contar con Peralta, así sea por un tiempo parcial en la temporada. Así me siento yo, así nos sentimos nosotros en este momento del mes de abril, ¿no? Y la verdad que ojalá que pueda, porque Peralta es alguien que quiere jugar nuevamente en Margarita, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Como él lo ha dicho públicamente, a nivel de agradecimiento y sobre todo, muchachos, lo que ustedes vieron el año pasado a nivel de ambiente en Margarita y todo eso, mire, ese tipo de jugadores que vaya a la isla, de verdad que oye, sería muy positivo para todos. Bravos, de un tiempo para acá, José Manuel, ha ido saliendo vía cambio de una serie de jugadores de renombre que eran básicamente celdas de Excel en la plantilla de Margarita porque no, digamos, portaban por aquí. ¿Quedan todavía ese tipo de jugadores en Bravos y crees que puede haber otro movimiento en esa dirección? Sí quedan algunas piezas, Carlos, y mira, como se los he dicho a ustedes de forma informal, ¿no? En los campos de béisbol que nos encontramos, nosotros no hacemos absolutamente nada con un pelotero que no va a venir a Venezuela. Esa es la realidad, o por lo menos que no va a venir con Bravos de Margarita. Yo creo que si nos fijamos en los movimientos que hemos hecho en el pasado reciente, creo que hemos sido hasta agresivos con eso. Quizás, oye, mira, pero ¿por qué vas a cambiar? Bueno, y fíjense que los resultados están allí, ¿no? Hemos sumado peloteros que nos ayuden en el día a día, que es lo que nosotros queremos, porque nosotros no estamos planificando un equipo de fantasy, nosotros estamos planificando un equipo que va a estar en Venezuela y que va a jugar acá. Así de sencillo. Entonces, creo que hemos demostrado que somos muy agresivos cuando hay que ser agresivos y nada. Yo estoy seguro que en toda esta etapa de off-season que tenemos vamos a hacer más movimientos, pero sí estamos dispuestos a seguir haciendo a este tipo de transacciones, Carlos, porque nosotros, o sea, es que no le veo mucho sentido, no le vemos mucho sentido tener jugadores que para ver un highlight en Grandes Ligas o un highlight en Triple A cuando verdaderamente no son una opción para Venezuela o Margarita, y eso se le respeta al jugador, pero también nosotros que defendemos lo que es el valor y lo que defendemos nuestro equipo, bueno, tenemos que buscar la manera de fortalecer nuestro equipo aquí en Venezuela, no otro tipo de cosas. Pero con disponibilidad de jugar, ustedes tienen a dos muy jóvenes que pertenecen a los Reales de Kansas City y que en este momento están teniendo buenas temporadas en ligas menores. Me refiero específicamente a Ramón Ramírez, receptor, y a Henson Leal, pitcher. ¿Qué posibilidades hay
de que estos peloteros puedan debutar en la temporada que viene en la LVP dentro de la proyección que ustedes tienen? ¿Hay algún espacio para estos dos peloteros? Mira, Efraín, te respondo de atrás para adelante. Siempre va a haber espacio para este tipo de jugadores y me explico. Fíjense que el año pasado pudimos tener la aprobación de Colorado con el caso de Anthony Molina y nos ajustamos en base a eso. Estos dos peloteros, si llega a terminar su temporada en verano y la organización nos da una ventanita para poder contar con ellos, por supuesto que nos vamos a ajustar en base a eso. La situación está muy precaria a nivel de permiso, a nivel de restricciones, para nosotros no abrirnos en ese aspecto con los jugadores, ¿no? Y también aplica, por ejemplo, para Eliander Alcalde, que es de los Azulejos de Toronto y es un lanzador de verdad con muy buenas métricas y estoy seguro que aquí en Venezuela lo puede hacer muy bien. El año pasado estuvo a nada de venirse por una situación familiar, no pudo venir, pero es alguien que uno particularmente como que le hace seguimiento durante todo el año, así como Jan Reyes en Miami. Si hay una posibilidad, cualquier tipo de restricción, eso no nos importa, pero si hay una posibilidad de que estos jugadores vengan, uno se ajuste en base a eso, ¿no? Quizás es muy temprano para hablar de proyecciones, de inning, de todo ese tipo de cosas que son una amenaza para nosotros, pero siempre va a haber oportunidad para ellos, porque nosotros somos un equipo y eso yo lo digo, mira, nosotros no tenemos la misma profundidad que otros equipos y eso es una realidad, eso es algo lógico. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que abrirle todo tipo de camino a estos casos cuando tienen la oportunidad de venir a Venezuela. Ya nosotros no sabemos si este año va a poder venir nuevamente Anthony Molina, y eso es algo que ya veremos en su momento, pero el año pasado aprovechamos al máximo. Jeremy Rivas, de los Cardenales de San Luis, el año pasado vino, se estrenó y fue de muchísima ayuda en el infield, y nosotros nos ajustamos para que él pudiera jugar con nosotros en invierno. O sea, en ese sentido, Bravos de Margarita tiene que ser muy agresivo cuando hay posibilidad de contar con ese tipo de jugadores, porque como no tenemos tantos jugadores como el resto, tenemos que abrir el paso a esos muchachos para que puedan venir y hacer ese tipo de generación de recambio, ¿no? Luego de haber llegado, José Manuel, a la final y de ver todo, cómo se comportó el equipo durante toda una temporada, ¿qué le gustaría a José Manuel Fernández mejorar para esta próxima campaña? Mira, Freddy, obviamente al terminar la temporada nosotros hicimos un diagnóstico, ¿no? De cuáles son los puntos de mejora nuestros y para nosotros yo creo que fue muy importante la experiencia de la final. Eh, Esto era algo inédito para nosotros, y les confieso, quizás en la final, sobre todo en los Juegos de Margarita, como organización nos sentíamos, como organización me refiero a todos, jugadores, todos, nos sentíamos quizás hasta abrumados el escenario. Ustedes lo vieron, la verdad que fue impresionante, ¿no? Y ese tipo de experiencia que tuvimos creo que nos va a dar, nos va a ayudar para la temporada que viene, que no es tanto un área específica. Nosotros creo que hemos desarrollado una identidad muy clara, Freddy, Carlos, Efraín, dentro del equipo, de a qué juega Bravos de Margarita, ¿no? Cuáles son las características de Bravos de Margarita. Ustedes lo saben, porque aquí no hay secreto. Es un equipo que trata de jugar buena pelota defensivamente, trata de que los abridores cubran los innings y producir ofensivamente, envasándonos con altos jugadores de OVP y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que tenemos que seguir es desarrollando nuestra identidad como lo hemos demostrado en los últimos años, y creo que hemos dado pasos hacia adelante. Eso en el béisbol, ustedes lo saben, es muy difícil que un equipo haga avances constantes año por año, y creo que Bravo lo ha hecho en los últimos 4 o 5 años. Eso es algo muy difícil de lograr, y creo que el camino está en eso, en seguir desarrollando esa identidad que tenemos. Aquí no hay secreto, ya ustedes saben a qué juega Bravo de Margarita, y la idea es continuar en base a eso. José Manuel, una última pregunta y para, digamos, ahondar en el tema de esos jugadores negociables o cambiables. Elías Díaz sería uno de ellos. Mira, con Elías, Elías
yo creo que más allá de un jugador, Elías es un hombre de negocio, es un grande liga en todo su esplendor, como quien dice, ¿no? Y Elías es alguien muy, de verdad, es muy respetuoso, ¿no? Y es muy claro. O sea, cuando nosotros hemos hablado con Elías, él nos dice claramente cuál es el escenario. De hecho, hemos inclusive hablado con él y hablado en su momento con las Águilas del Zulia a ver si había una posibilidad de que él jugara en las Águilas de manera que sea más cómodo para él por ser de allá. Y mira, de verdad que hemos estado siempre en la misma página en ese tipo de comunicación, ¿no? Eh, Tipo de jugadores como Elías Díaz juegan cuando ellos pueden jugar y van a jugar donde ellos quieren jugar. Si él quiere jugar en Margarita, primero, si él puede jugar en invierno, es el primer paso, ¿no? Y segundo, si él quiere jugar en Margarita, él sabe muy bien que tiene las puertas abiertas acá. Si él quiere jugar en Maracaibo o donde sea, obviamente nosotros abriríamos una negociación en base a eso. En ese sentido, de verdad que eh, bueno, yo particularmente no he trabajado con Elías en un equipo, él como jugador, yo como gerente, pero las conversaciones que siempre hemos tenido han sido muy respetuosas y muy profesionales. Y de verdad que ahora mismo, ¿qué es lo que uno le puede decir a Elías? Mira, sigue trabajando en grandes ligas, es mucho éxito y bueno, ya esperemos que termines la temporada y que te sale a ver si hay una posibilidad de invierno, tan simple como eso, ¿no? La pertinencia del round robin como formato del campeonato, uno entiende debe ser evaluada desde dos ópticas, la deportiva, pero también la económica. Por eso te pregunto, ¿tienes alguna opinión formada sobre si se debe o no mantener esa modalidad, me refiero al round robin, para definir a los finalistas? El round robin, Efraín, es una figura muy singular, porque fíjense, nosotros hemos vivido el round robin, ustedes se recuerdan cuando vivimos las series directas, ¿no? Que era Ujú. el uno contra el sexto, de dos quintos, tres cuatro, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que aquí no hay secreto, económicamente hablando, el Robin es bastante complejo, es bastante difícil. O sea, son 16 juegos, es un calendario bastante complicado, las fechas en las que nos tenemos que mover son fechas muy sensibles. Ustedes saben lo que ocurrió con nosotros en Margarita, empezando la postemporada, los equipos, cómo les costó un poquito más de lo normal viajar a Margarita en esas fechas de los primeros días de enero y todo eso. Pero eso a nivel económico, de verdad que es bastante difícil, ¿no? Y exigente. Pero en términos deportivos o en términos de lo que es espectáculo, ¿no? Porque uno también no solo se debe a Bravo, sino también a la liga. El round robin creo que es un formato que con éxito, ¿no? Para Venezuela, ¿no? Esa posibilidad de tener todos estos enfrentamientos entre todos estos equipos es algo que particularmente ha sido muy positivo. A nosotros nos fue muy bien desde el round robin en Margarita, ¿no? Lo que fueron las plazas, la plaza, la asistencia, la respuesta del público y es algo que para nosotros es algo positivo, ¿no? De ver el round robin para el año que viene. José Manuel, y a nivel personal, ¿a ti te gusta esa especie de play-in entre el quinto y el sexto lugar? A mí me gusta, siempre me ha gustado, siempre y cuando manejemos unos parámetros entre el quinto y el sexto lugar. O sea, lo que a mí no me gustaba o nunca me ha gustado es cuando hay un gap muy grande entre el quinto y el sexto lugar. Sí me Sí, explico, sí. porque ahí se presta muchísimo para la especulación, de me voy a guardar este pitcher y todo ese tipo de cosas. No, yo creo que entre el quinto y el sexto lugar tiene que haber un límite de diferencia para que ese sexto lugar se esfuerce, ¿no? Y quedar allí, ¿no? Porque por lo general el quinto lugar, y creo que eso nos lo ha dado la experiencia, está más pendiente de llegar de cuarto, o sea, está tratando de tumbar al que está de cuarto y Claro. lo que ocurre es que queda diezmado de cara a un play-in, ¿no? Ahora bien, a nivel de mercadeo, a nivel de imagen, bueno, yo soy muy seguidor de la NBA y la NBA ha tenido muchísimo éxito con lo que es el Ujú. play-in, ¿no? De séptimo, octavo, noveno y décimo. Esa sensación del juego 7, ¿no? Esa experiencia de juego Sí. 7 de muerte súbita, es algo que a nivel deportivo siempre va a llamar la atención, juegue quien juegue, ¿no? Yo sí creo que es algo que se puede mantener, pero nosotros cuando vaya a la convención vamos a volver a insistir con que haya
un límite, ¿no?, de diferencia entre ese quinto y sexto lugar, de manera que sea un poquito más como que coherente, ¿no?, a nivel deportivo. José Manuel, de verdad que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto pues conversar contigo y gracias por siempre estar atento aquí al Infield. No, gracias a ustedes, Freddy, Carlos, Efraín, un placer estar con ustedes. Espero tener muchas más noticias la próxima vez que tengamos este contacto. Ojalá. Con José Manuel Fernández nos despedimos en esta edición del Infield Podcast. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Apuestas Royal.